¿Qué tal? ¿Cómo les va? El enorme placer de estar una vez más con todos ustedes. El invitado del día de hoy es un periodista que ha recorrido mucho nuestro país y también el mundo, que se dedicó básicamente a lo que es el automovilismo deportivo. Tiene una gran trayectoria en radio, en televisión, y en la actualidad está trabajando fuertemente en lo que es los tests de automóviles. Y por supuesto sigue recorriendo el país realizando estas actividades. Hoy hablamos de viajes con Carlos Arena. Carlitos, un placer que nos acompañes hoy aquí para hablar de viajes. Y mirá si has hecho viajes, ¿no? Un placer de estar con ustedes y muchas gracias, Daniel, por invitarme a conversar un poco sobre algo que es tan lindo y que a su vez es tan sedante, me parece a mí, porque realmente viajar es uno de los grandes remedios que tendríamos que aplicar para poder sentirnos distintos y darnos cuenta de que realmente a veces el mundo no es el microcosmos en el cual uno está encerrado, sino que existe otras cosas en el mundo que nos rodea. Bueno, estuviste varios años en el automovilismo deportivo, decíamos. 35. 35 años en Carburando, ¿no? Exactamente. Trabajé con Cacho Fontana también, tuve la gran suerte de trabajar con Cacho Fontana en el Fontana Show. Ahí hacías automovilismo, ¿no? También sí, hacía automovilismo. Bueno, ¿y cuándo empezaste a viajar? ¿Cuándo comenzó esta vorágine de los viajes? Porque periodista de automovilismo es muy parecido, para aquellos que no saben, al de turismo, ¿no? Es decir, viaja permanentemente, ¿no? Exacto, sobre todo en aquella época cuando después empezó la Fórmula 1, empezó a correr Reutemann. Y yo la primera carrera que transmití fue en 1964, la Vuelta de Necochea, que gana Carmelo Galvato a 210 kilómetros, 187 metros a la hora, más o menos, si me falla algunos metros el promedio. Y ahí empecé a viajar, siempre me gustaron los viajes a mí. Ahí empecé a viajar y a tomar conciencia y lo lindo que era viajar, conocer el país. Y después, gracias a que, bueno, yo hablo inglés, empecé a viajar también a las carreras de Fórmula 1 y de la Fórmula 2 internacional, que muchas veces las carreras de la Fórmula 2 eran mucho más lindas y más interesantes, más parejas, porque los motores eran más parejos que las carreras de Fórmula 1. Y empecé a viajar a Europa. Bueno, quiero ordenar un poco porque después hiciste Fórmula 3 Sudamericana. Exactamente. Y te hiciste un brasileño más, ¿no? Porque hablabas el portugués a la perfección. Casi, sí. Y viajaban casi todas las semanas a Brasil. Casi todas las ¿no? semanas íbamos a Brasil y es un país, por ejemplo, que la gente se queda con la costa de Brasil, pero la zona, por ejemplo, de Goiânia tiene unas termas fantásticas, que son las termas del río Quente. Y hay un pueblo chiquito que va a ser gigantesco. Río Caliente. Río Quente, sí, Río Caliente. Y un pueblo muy cercano que se llama Caldas Novas. También tiene unas termas fantásticas. Y ahí cerca de Goiânia está el río Tocantins, que tiene unas playas que no tienen nada que envidiarle a las playas de Río de Janeiro o las playas, digamos, de toda la orla atlántica brasileña. Hay unos tantos viajes que hacíamos regularmente cuando corría la Fórmula 3 sudamericana en Brasil. Así que tengo miles de kilómetros y muchas horas en avión pasadas. Pero fue todo gracias a la profesión que yo había abrazado. Pues mi padre hace muchísimos años también había corrido algunas carreras de autos, corría. Y bueno, me encantó sobre todo poder viajar al viejo continente, ¿no? De ahí vino, a mí siempre me gustó, amé la historia, entonces siempre trataba de irme 2 o 3 días antes para ir a visitar algún museo, una biblioteca, ir a caminar por las zonas viejas de las ciudades, que en Europa hay tantas cosas ricas para ver, ¿no? Bueno, para ir por etapas. A ver. De la época en la que trabajaste, bueno, en radio, sí, en televisión, pero en radio sobre todo, en Carburando, periodistas que te acompañaron como Enrique Moltoni, Carlos Caroni, el Mono Gagliardi, Mario Viciconte. A Europa íbamos con un muchacho que ya no está, que por su nariz prominente le decíamos el Capitán Narices, que era Oscar de Rosa. Ajá. Viajábamos regularmente
a transmitir las carreras con otro muchacho que ya no está, que es Jorge Drago, que ya no está entre nosotros. Y la pasábamos muy bien, realmente era otro mundo más sencillo, era más sencillo desplazarse, las cosas eran más sencillas, se llegaba más rápidamente a lo que uno quería llegar en cuanto hacia otra persona. Naturalmente, los transportes cambiaron y cambiaron a una velocidad gigantesca, ¿no? En Europa, sobre todo, el sistema de transporte ha cambiado en los últimos 10 años, que es realmente para sacarles el sombrero. Bueno, hablabas de tu comienzo, la primera transmisión en Necochea, pero hablame cómo era el turismo de carretera en esa época, cómo era viajar por el país con una banda, entre comillas, sí, de jóvenes. Una troupe, como decían. Periodistas jóvenes que era esa mezcla, y bueno, que yo también lo viví, ¿no? Algunos años después, era esa mezcla linda de trabajo y diversión, ¿no? En la cual, bueno, eras joven, no dormías, te divertías y al otro día estaba con todas las pilas para trabajar, ¿no? Realmente por ejemplo, el que va a trabajar en automovilismo deportivo tiene que amar los autos. Es muy difícil que el que haya trabajado en periodismo deportivo, en carreras de autos, como el que sea tester de autos, maltrate un auto. Es decir, vos tenés que probar un auto y lo tenés que probar a fondo, pero eso no significa que lo maltrates. Vos tenés que probar a fondo el auto, pero probarlo a fondo no significa que lo maltrates. Quizás uno que va a 20 kilómetros por hora maltrata más al auto y es más peligroso que uno que sabe manejar y que maneja bien y que va a 130, que es la velocidad permitida en las autovías en la República Argentina y en la Panamericana, que es autopista, porque de 2 manos es autovía, de 3 manos es autopista a partir de la tercera mano, si no es autovía. Por eso en España las autovías nacionales no cobran peaje y sí cobran peaje las autopistas, que son de más de 3 manos. Y era fantástico porque los que íbamos, amábamos la profesión, había que trabajar mucho, el periodista ayudaba al técnico. Ahora con un aparatito chiquitito, con el celular, con la tecnología electrónica que hay ahora, prácticamente todo el equipamiento para transmitir una carrera lo podés llevar en un portafolio. Antes se llevaba en camionetas, había camionetas que una sola camioneta llevaba cables, le decían la cablera, llevaba cables, otra llevaba todas las torres de transmisión porque había que armar torres de transmisión, y los cables desde donde tenía el enlace telefónico a lo mejor hasta la cabina eran 3 o 4 kilómetros y había que tirar cables de 3 o 4 kilómetros y tenías que levantarte a las 3 de la mañana para ayudar al técnico a tirar los cables, porque era primero una tarea de solidaridad y segundo que te gustaba y tercero que a las 7 Andrés Rocco decía: amables oyentes, tengan ustedes muy buenos días, y a las 7 tenía que estar ya aprobado con Buenos Aires. Y otro de los temas que era también, por ejemplo, cuando se iban a transmitir los grandes premios, que se transmitían muchas etapas, se transmitían por BLU, ya no existe más, que era banda lateral única. Y era el equipo que se habían traído de la Segunda Guerra Mundial. El BLU era que cuando bajaba el sol no andaba más, ¿no? No andaba más. El BLU tenías que empezar a transmitir a partir de las 10 de la mañana. Por suerte las carreras terminaban a las 2 o 3 de la tarde. Los grandes premios se cerraban y chau. Y si tenías, por ejemplo, estaba nublado, ya el BLU no podía salir. Y después iban unas cajas, unos cristales que le decían que era lo que se colocaban para poder transmitir, una especie de bombitas muy chicas, bombitas eran muy chicas, entre algodones y cartones. No existía el tergopor, así que la camioneta tenía que ir despacio, a veces iba en esos caminos de sierra con piedras, los caminos eran muy distintos, y tenías que estar cuidado con los vidrios del BLU, porque se rompía eso y no había transmisión. Y nos hemos subido arriba de árboles, de cables, de arriba de un cerro. No, uno medio se sentía una especie de Tarzán, porque tenías que hacer el enlace con la antena para que después se pudiese escuchar a Buenos Aires, y había que probar. Y por ahí, después de 3 o 4 horas de haber estado probando y viendo y qué sé yo, llamabas a Buenos Aires probando el BLU, y cuando era 5/5 era que estaba bien la transmisión. Y discúlpame,
esa falta de tecnología permitía también que se mintiera mucho más que ahora. Y abusar el ingenio. Y se mentía. Porque vos decías, estamos en tal lugar y quizás estaba en otro, ¿o no? Ha pasado. A veces ha pasado, sí, se decía porque, inclusive, no voy a dar nombres, pero había transmisiones que decían que estaban arriba del avión y ponían un cartón adelante de un ventilador, que hacía con el ruido de la hélice. Y sobre todo, a veces llamábamos, bueno, vamos a llamar a Buenos Aires, y estaba, que ya tampoco está entre nosotros, Isidro González Longhi, ¿no? Encarburando. Y bueno, a ver, probamos, ¿qué le parece, Isidro? Bueno, no, muchachos, tienen que correr la antena porque está 3/3 González Longhi, estamos arriba de la montaña. Si corre la antena que usted quiere, me caigo al precipicio, así que saldrá 3/3 y listo el pollo, y mañana que la gente abuse el hoy. No, pero puede ser, no puede ser, estoy arriba de la montaña, González. Acaba de pasar San Pedro volando, le digo, de alto que estamos. Y bueno, y así salían las transmisiones, y se hacía con todo, con mucha alegría, con mucho optimismo. Y era otro mundo distinto, otra carrera distinta. Yo me acuerdo antes, yo tenía hace muchísimos años, había un bar que llamaba El Parque, que estaba en la calle de Rivadavia, en la avenida Rivadavia, frente al Parque Rivadavia, ahí casi José María Moreno y Rivadavia, yendo hacia el oeste de la mano derecha. Ahora hay una heladería. Y había un grupo de bandidos y delincuentes que lo seguían a un gran corredor de turismo nacional que corría con Fiat 1500, que era el BPP de Laborde. Y era la época que corrían las suecas, fue el año que corrían las suecas, en el 62. El Bebe corría con un Fiat 1500 y las suecas corrían, Evi Rosby y Úrsula Vir corrían con un Mercedes-Benz 220 SB. Que después, sobre ese motor, Oreste Berta lo cambió al Torino. Es decir, la tapa de cilindros del Mercedes 220 SB la copió Oreste Berta, la colocó sobre un motor Continental y salió el famoso motor Tornado, que fue obra de la genialidad de Berta haber adoptado el diseño de la tapa de cilindros del Mercedes-Benz 220 SB sobre el motor Continental, que era un motor de diseño de 1931, que el primero que lo usó fue el Plymouth en 1931. Y yo, como era con los muchachos, estaba aquí, yo, pues, vamos a hacer el auxilio al BBP de Laborde. Bueno, vamos. Antes, a los grandes premios, la gente y los colaboraban todos. Llevabas. Yo iba a ver la carrera, todavía no estaba trabajando en Carburando. Y nos fuimos todos, Fiat 1100, Fiat 1500, 3 Fiat 600 con las botellas de vino arriba del techo, en los portaequipajes, fue todo el gran premio. Y todo el mundo, antes se podía ir, antes se podía salir. Era otra vida, era otra sociedad, era otro ritmo. Es muy difícil de explicarlo ahora. Y estábamos atrás de Andacol, y claro, habíamos empezado a preparar un asado, porque ahí iba a parar el BBP de Laborde, le íbamos a hacer el reabastecimiento de nafta, ver cómo estaban las gomas. Y empezaron a hacer el asado. Hacía un calor espantoso. A las 10 de la mañana ya hacía 35 grados de calor. Y claro, el vino blanco riojano con el hielo adentro empezó a hacer estragos. Entonces todos dijeron, ¿qué les parece si le damos un susto, le hacemos una broma, vamos a hacer algo al BBP de Laborde? Entonces sacaron carbón de la bolsa que llevaban de carbón y nos empezamos a pintar todos como si fuésemos indios. De un pollo que estaban haciendo así, 2 pollos, le sacaron las plumas y con hilo nos atamos las plumas. Nos pintamos todos. Y vino uno que no me acuerdo, creo que se llamaba Gerardo, y dijo, ¿qué tal si nos desnudamos totalmente? Listo, el pollo es tipo indio. En el medio de la nada, con 35, 38 grados de calor, todo el mundo pasado de vuelta con el vino blanco riojano al hielo. Y por ahí se siente un ruido de un auto. ¡Ay, viene! Salimos todos. A uno que se llamaba Alcibía salió con una escoba, revoleando una escoba. No era el BBP de Laborde, eran las suecas. Y venía Úrsula Vir, que era la acompañante, venía filmando todo. Cuando nosotros vimos la sueca, salimos todos corriendo, nos escondimos atrás de 2 piedras que había. Eso se filmó. Después llegó el BBP de Laborde, bueno, no pasó nada. Y esa película, después, las suecas lo pasaron en la televisión de Suecia. Ah, mira.
Y entonces cuando salimos todos desnudos en la televisión de Sueca con una cuchilla atada en un palo de escoba, dijo, nosotros en el medio del desierto salieron unos indios, unos naturales, que se ve que nunca habían visto pasar un auto. Sentimos como que nos iban a atacar, pero a ver el auto se espantaron todos y se escondieron atrás de una... Y éramos toda la banda de forajidos, de delincuentes del bar El Parque de Caballito que habíamos ido a recibir al BBP de la Borde. Esa es una de las tantas que se hacían antes en las carreras, que ya no se hace más, no se puede correr más turismo nacional. Son anécdotas que uno ahora lo piensa, pero mirá que éramos dementes, uno no piensa. Pero en ese momento se divirtió, la pasó bien, y era una muchachada bárbara. Era una muchachada realmente fantástica. Y se recorría todo el país. Se recorría todo el país. La gente de La Razón, por ejemplo, recorría en estanciera. En estanciera, sí, en estanciera es lo que había. No había otro auto. En estanciera, una Ford, una Picadoye. Era lo que había para recorrer. Algunos iban en Kaiser Carabela. Y sí, porque no había otra cosa. Yo a veces se los comento a los chicos jóvenes, dice nunca. Digo, vean, en aquel entonces esos autos eran tecnología de punta. En su época las carabelas fueron tecnología de punta. Colón llega a América porque tenía un buque que era tecnología de punta, que era la carabela. En aquel entonces la tecnología de punta era la carabela. Si no tenía la carabela no podía cruzar el Atlántico. Así que todo en su época fue tecnología de punta. La porteña, la primera máquina que hubo en ferrocarril argentino, en su época era tecnología de punta. Ahora es una pieza de museo. Carlos, hablame de las rutas, esas carreras que de pronto se dejaron de hacer después, lamentablemente, de la muerte de Roberto Moura, del Pato Morresi. No se podía correr más en ruta. No se podía correr más en ruta. Realmente yo creo que lo de Roberto Moura fue que se dio contra... Cuando se mata Moura yo estaba en Brasil. Y cuando se mata Morresi yo estaba en Brasil también por una... Cuando se mata Morresi... Yo estaba en Brasil, creo que había una carrera de Fórmula 1 o Fórmula 3. Y cuando se mata Moura también, qué desgracia. Las dos veces estaba en Brasil, no los pude acompañar. Pero Moura se mata contra un talud de tierra que no se tendría que haber puesto nunca. Es decir, las condiciones de seguridad en aquel entonces eran mínimas y estaban hechos un poco a los ponchazos. Se corrió en ruta cuando no había otra forma de correr, no había otro lugar donde correr. Papá también ha corrido en ruta hace muchísimos años. Él tuvo primero un Studebaker, después tuvo un Reo, después tuvo un Hudson. ¿Tu papá qué corría? Papá corría con los que eran las Baquet. Y ellos, para preparar el Studebaker, habían hecho una orquesta que se llamaba Auto Jazz Band. Mira. Tocaban en los bailes, tocaban en los números vivos de los cines, e inclusive el pianista tocaba en los cines cuando estaba la película muda, y el pianista acompañaba el ritmo de la película y de acuerdo como iba, y tocaba el piano. Y tenía una orquesta que se llamaba Auto Jazz Band. Mi papá en la orquesta de Auto Jazz Band, él tocaba el violín, el serrucho y la tabla de lavar. Dicen, ¿cómo la tabla de lavar? Se ponían un dedal en cada dedo y tocaban la tabla de lavar como tocaban antiguamente las orquestas de negros en Luisiana, en Nueva Orleans. Y con eso juntaban plata y preparaban el Studebaker para ir a correr. Que era la época de Ángel Lobalvo, ¿sería que sería? Claro. La década del 30, 40. Desde el 20 al 30, hasta el 30. Incluso papá llegó a ser muy amigo de Héctor Supichi Cedes, el uruguayo que corría con Ford, que ganó creo que el Gran Premio del 37. Sí. Y después se fueron todos en un barco. Mianovich fletó un barco, los mandó todos y se fueron a Montevideo. Tuvieron 3 o 4 días de festejos por el triunfo de Héctor Supichi Cedes. Eran caballeros. Era otra época totalmente distinta, muy difícil de explicar. Yo llegué a ver el final de esa gran época, que fue la época de las cupecitas, de los Emiliose, que inclusive Cupeiro, que fue el que metió Baza y comenzó la punta, digamos así, el espolón para la renovación del turismo carretera con el famoso Chevitú. A veces yo me veo con Cupeiro todavía, hablamos de estas cosas. Carlito, tengo que hacer una pequeña pausa. A ver, vamos. Y enseguida volvemos dialogando con Carlos Arena, hablando de viajes por Turismo Visión Argentina. Ya volvemos,